Muy buenas tardes para todas y todos en esta tarde. Bienvenidos a las conversas antropurbanas. El día de hoy estamos con una invitada muy especial. Ella es María del Carmen Araya. Voy a presentarla en unos momentos. El libro que vamos a presentar en esta sesión se llama De la pequeña Wall Street a la ciudad de los pulseadores, las ventas que corren por las calles del mundo. Pues tenemos el gusto de tener a la autora, María del Carmen. Ella es antropóloga de la Universidad de Costa Rica con maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en México y con doctorado en Sociedad y Cultura por la Universidad de Costa Rica. Ella se ha desempeñado como docente del Departamento de Antropología de la Universidad de Costa Rica. Sus principales líneas de investigación se desarrollan en el campo de la antropología urbana y de la antropología latinoamericana. Ha sido merecedora de diversas distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Investigación Luis Ferrero Acosta en 2021, otorgado por el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica por la publicación del libro que presentamos hoy, De la pequeña Wall Street a la ciudad de los pulseadores, las ventas que corren por las calles del mundo. Entonces, bienvenida María del Carmen aquí a este espacio de la red antropourbana. Este espacio, María del Carmen lo va a compartir con dos comentaristas invitados. Nuestra primera comentarista es Claudia Lanza Castillo. Ella es bachiller en sociología y licenciada en sociología de la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica. Su trabajo de grado se titula Procesos de transformación urbana y producción del espacio urbano del casco central de San José, las disputas entre el modelo de gobernanza urbana y las experiencias metropolitanas de un grupo de personas vendedoras ambulantes no patentadas 2022-2023. Ha colaborado con organizaciones no gubernamentales orientadas a mejorar el acceso a oportunidades de infancias, adolescencias y jóvenes. Su compromiso con la justicia social la ha llevado a vincularse a proyectos relacionados con el análisis de datos y apoyo en proyectos de planificación urbana y arquitectura. Actualmente brinda soporte en la gestión de proyectos en el Sistema Integral de Formación Artística para la Inclusión Social, Fundación CIFAIS. Bienvenida, Claudia, también a este espacio de la red antropourbana. Nuestro segundo comentarista invitado es Juan Carlos Álvarez. Él es antropólogo de la Universidad de Antioquia, Colombia, con maestría en estudios políticos y candidato a doctor en filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Ha sido docente de cátedra afines a las ciencias sociales y se ha desempeñado como investigador en procesos de investigación aplicada en estudios ambientales, sociales, culturales, históricos y arqueológicos. También ha trabajado como facilitador en procesos comunitarios de participación ciudadana, sistematizando experiencias e impulsando el empoderamiento comunitario. Entonces, bienvenidos a nuestros invitados. Para las personas que se conectan con nosotros y que no conocen de pronto la metodología de las conversas, explicarles que pues vamos a tener varios momentos. En la primera parte, María del Carmen nos va a presentar una introducción sobre el libro y también nos va a hacer una síntesis sobre la investigación, la docencia y también acciones de derecho a la ciudad que se han llevado a cabo en Costa Rica. Entonces ella nos va a hacer ahí un breve panorama de lo que tiene que ver también con los trabajos que ella ha venido realizando en el trayecto de su carrera. Y posteriormente vamos a dar la palabra para que nuestros comentaristas puedan hacer como los comentarios al libro. María del Carmen tendrá la posibilidad también de responder o de complementar algunos de estos comentarios y luego pasaremos a un segundo momento en el cual las personas que están conectadas con nosotros podrán hacer sus preguntas o comentarios también para participar con nosotros. Los comentarios los pueden ir dejando a través del chat, pero también vamos a dar la posibilidad de que puedan encender sus micrófonos cuando lleguemos a esta etapa de la sesión. Vamos a solicitarles a las personas que intervengan que por favor hablen lo más fuerte y claro posible para que todos podamos comprender lo que se presenta y de ser el caso, pues solicitaremos que nos escriban algunas de las preguntas para que podamos con María del Carmen pues hacer el trabajo de contestar y de tener este diálogo al que estamos convocados en esta sesión. Entonces, sin más preámbulos,
Pues voy a darle la palabra a nuestra invitada María del Carmen. Bienvenida nuevamente. Es un honor para nosotros tenerte aquí en esta sesión de la Red Antropurbana, así que adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias, colegas de la Red Antropourbana, por invitarme a este espacio de conversas antropourbanas y en particular a Claudia Alexandra por el interés de presentar el libro, a Juan Carlos Álvarez y a Claudia Lanza, a Rolando Magaña y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Comienzo mi participación con una introducción. De la pequeña Wall Street a la ciudad de los pulseadores, las ventas que corren por las calles del mundo de la editorial Universidad de Costa Rica 2021 es una obra cuyos personajes centrales son los y les vendedores ambulantes que corren por las calles del mundo. Estos personajes nos toman de la mano y nos llevan por el escenario de Europa, Asia, África, Estados Unidos y América, para que vivamos con ellos, ellas y ellas el importante papel que han tenido en el desarrollo de la humanidad desde tiempos inmemorables. Una especie de arqueología de las ciudades escarba las huellas que fueron dejando los vendedores ambulantes en leyes escritas en piedra, en dibujos, en grabados, pinturas costumbristas, en poesías, cuentos, novela, cine, en fotografías, estampas, en viajeros y en decretos antiguos. Mediante esa arqueología se transporta el pasado al presente para conocer cómo se desenvolvió esta economía primigenia que tuvo la capacidad de irse transformando y de dar respuesta a los avatares de cada tiempo hasta el presente. Y luego de ese viaje, los y les vendedores ambulantes se trasladan al escenario de San José, Costa Rica, con el fin de narrar una historia de esta ciudad que cuestiona la idea que se tiene de idílica e igualitaria, ya que su gestación y poblamiento en 1737 se hizo bajo una razón autoritaria y de desigualdad social. Se muestran bandos o normas emitidas por el Cabildo de San José, inéditos hasta la publicación del libro, en los cuales se prohíbe a las personas que ejercen las ventas ambulantes andar por las calles. Estas prohibiciones, conjuntamente con otras, que impiden a los y les niños bañarse en los ríos, volar papalotes o simplemente estar en las calles, van conformando la práctica de una pedagogía civilizatoria con etos urbanos, biopoderes y estrategias panópticas que imperan hasta hoy. Una etnografía informal de quien ha vivido desde los años 1960 hasta la actualidad complementa el recorrido por San José hasta el 2018. Y de San José, Costa Rica, los y los vendedores ambulantes corren hacia el corazón de ciudades sin corazón en América Latina, es decir, hacia los centros históricos que desde la década de 1990 aproximadamente enfrentan un boom de políticas de recuperación de estos espacios. Recordemos que estas políticas en general se originan en el contexto de celebración de los 500 años del encuentro entre España y América en 1992. También se estructuran en las acciones emprendidas por gobiernos locales que tratan de mostrar que sus ciudades son las más limpias, las más democráticas, las más seguras, las recuperadoras del patrimonio arquitectónico y las más modernas de la región.
No obstante este deseo, que todos compartimos, estas acciones van conformando un urbanismo neoliberal y un urbanismo neocolonial en América Latina desde esa década de 1990. Ambos urbanismos poseen como base principal políticas de cero tolerancia hacia las distintas expresiones de las economías en las calles y utilizan el odio o la ambulofobia para reproducir la desigualdad social. Sin embargo, cabe advertir que la lucha que emprenden personas de distintos géneros, edades y condiciones físicas y mentales por pulsear el trabajo diario en la calle contribuye a democratizar el espacio público y a ampliar la noción que se tiene de la historia y de las ciudades del mundo. Desde una visión retrospectiva del libro, se puede afirmar que esta obra es resultado de un proyecto de trabajo con las ciudades que comenzó a finales de la década de 1990, cuando vimos una serie de transformaciones que se estaban dando en los procesos de conformación y de gestión urbana en San José y que ahora denominamos urbanismo neoliberal y neocolonial. Asimismo, vimos cambios en la forma como se estaba imaginando la ciudad, tanto en Costa Rica como en otras partes del mundo. Tiempo después, en el 2001, publicamos en la revista Reflexiones de la Universidad de Costa Rica un artículo intitulado La ciudad como texto, cuando este abordaje de lo urbano apenas empezaba a considerarse. Poco a poco fuimos escribiendo artículos para generar información y maneras de interpretar los cambios. De esas publicaciones, solo menciono el libro San José, de París en miniatura, al malestar de la ciudad, medios de comunicación e imaginarios urbanos. Editorial EUNED del 2010. Este sigue una línea de investigación hasta llegar a la pequeña Wall Street. El proyecto del cual les hablo también se articuló a la docencia a través de una serie de cursos de grado y posgrado que abordaban lo teórico y lo metodológico, con temáticas como etnografía de la indigencia, mujer y ciudad, cine y ciudad, las primeras escuelas que trabajan lo urbano, etc. Y en el marco de interés de estos temas, estudiantes de antropología, sociología, geografía, arquitectura y artes que realizaban sus trabajos finales de graduación con tesis y seminarios de graduación plantearon problemas de estudio sobre los imaginarios urbanos, la humanización de las mascotas en las ciudades, la literatura urbana, el patrimonio arquitectónico, el comercio en las calles, la identidad barrial, el graffiti, los movimientos de apropiación del espacio urbano, etcétera, etcétera. Finalmente, el trabajo también se relacionó con una lucha por la defensa de la ciudad. Cuando los y las políticas locales y nacionales con intereses empresariales desde un proyecto neoliberal de país repetían insistentemente que las personas vendedoras ambulantes nos robaban el espacio público, muchas voces denunciamos al unísono con datos de investigación que ellos y ellas, los políticos, eran quienes nos estaban robando la ciudad a través de la disposición de los bienes públicos como la estación del ferrocarril al Pacífico, localizada al sur de la ciudad, habitada por sectores populares, la estación del ferrocarril al Atlántico, el cementerio de los pobres o el cementerio Calvo, el edificio patrimonial y cultural de la aduana, el edificio patrimonial del CENAC o Centro Nacional de la Cultura del Ministerio de Cultura del país. A través de esas luchas, voces y acciones se impidieron estos robos. Otros
como el Paseo de los Estudiantes convertido en el barrio chino, la eliminación de la calle 13 bis del mercado de artesanía en San José y la cercenación de una cuarta parte del parque público La Sabana, en el cual se hizo el Nacional, pero no es muy nacional, lamentablemente se perdieron. Sin embargo, el trabajo realizado por muchas manos de estudiantes, colegas de distintas disciplinas, artistas y vendedores ambulantes ha contribuido a disminuir el avance de la privatización de la ciudad y a ejercer el derecho a la ciudad en sentido profundo. Muchas gracias, colegas. Es una introducción. Gracias. Muchísimas gracias a María del Carmen por pues contarnos, ¿no? De esta manera tan especial y, digamos, sencilla, pero a la vez tan profunda, ¿no? Sobre lo que nos ha venido contando de cómo se ha llegado a esta conceptualización, de cómo se llega al libro, de cómo el libro es todo un proceso, ¿no? Un proceso también vital. Entonces, agradecemos mucho esta introducción. Vamos entonces a dar la palabra a Claudia para escuchar sus comentarios y posteriormente escucharemos a Juan Carlos. Entonces, como les decía, por favor, pues hablemos de manera clara y alta para que podamos entendernos bien en los comentarios. Entonces, adelante, Claudia. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, en especial a María del Carmen, que hemos trabajado muy en conjunto, ¿verdad? Precisamente para evidenciar estos procesos que se dan en la ciudad y que pasan muchas veces de manera desapercibida para algunas personas ciudadanas. Creo yo que para enfatizar como en el concepto de la venta ambulante es muy primordial porque no solamente es el hecho de que las personas llegan y venden productos revendidos, ¿no? Estos pueden ser también elaborados o pueden ser agrícolas, y también la venta ambulante, antes de que San José llegara a convertirse en capital, ya le daba toda una identidad a nivel país, pero también con los ideales, ¿verdad? Por ejemplo, me gusta mucho la propuesta teórica metodológica del concepto de urbanismo neocolonial, porque si bien este nace un poco del centro histórico, que los centros históricos tal vez podemos imaginar, ¿verdad? De que, bueno, son espacios que pueden atraer el turismo y demás, pero al final son disfraces, ¿verdad? Que esconden prácticas, discursos despectivos y acciones, ¿verdad? Que lastiman a ciertos grupos que no calzan, ¿verdad? Dentro de esta lógica que favorece específicamente a los estratos económicos de mayores ingresos. Creo yo que también el concepto del espacio público es bastante importante en esta discusión porque en el rompecabezas donde calza el concepto de disfrute dentro del espacio público, más bien estamos pensando en un espacio privado. Em, También los proyectos neoliberales, como por ejemplo mencionaba Carmen, lo que sucedió en el Paseo de los Estudiantes, que lo convirtieron en barrio chino, en el Parque Metropolitano La Sabana, ¿verdad? Que le llaman el pulmón de San José y también se construyó el estadio nacional, que no es tan nacional como mencionaba. Y también hay otros proyectos, ¿verdad? Que buscan como embellecer a la ciudad, pero entre comillas, porque al final esto más bien responde a una cuestión más que todo política y estética, pero a nivel de que estos nada más puedan ser accesibles para los sectores como profesionales, ¿verdad? Que el disfrute para el turismo extranjero, pero al fin la localidad no hay pues una atención tal cual, ¿verdad? De sus necesidades, de la participación, de cómo las personas pueden llegar a crear cultura, ¿verdad? De nuestras propias raíces. Entonces, todo eso ha estado como muy, muy perdido y apunta bastante a que hay una privatización de la ciudad, o más bien la ciudad para quién es. Muchas gracias. Gracias a Claudia por este primer comentario. Vamos entonces a escuchar los comentarios de Juan Carlos. Yo sé que tienes mucho que decir, Juan.
a empezar, digamos, como con una primera intervención y como lo decíamos, pues más adelante vamos a tener seguramente la posibilidad de tener un poco más de intercambio. Entonces, adelante, Juan Carlos. Bueno, no, muchísimas gracias. Ante todo, un, un elogio a la profesora María del Carmen. Tener la posibilidad de leer el libro en su totalidad, gracias a su generosidad por enviarme el ebook, me permitió observar que cada segmento tiene una personalidad y es esa personalidad la que lleva a diferentes momentos y a diferentes orillas para hacer un análisis de lo ambulante, no tanto como el intercambio de lo comercial, que es muy relevante, sino también del intercambio de un conjunto de valores y de ideas que va atravesando por allí. Hay un primer asunto que yo no puedo dejar pasar y es el asunto de la sensibilidad que despierta la dedicatoria. Desde el momento, y se los planteaba en el correo que les había enviado, y lo vi en alguna entrevista que le hicieron a la profesora en la editorial de la Universidad de Costa Rica, cuando ella sutilmente dice a quienes recorren por las ciudades. Y ahí hay un primer elemento poderoso y es quien recorre las ciudades también es un anónimo que nosotros no hemos visto, que son historias que construyen permanentemente la ciudad, pero que son en ese anonimato invisibles para quienes van ostentando las figuras de planificadores. Hay un segundo elemento, y si quieres, Claudia, ahorita podemos avanzar en esos elementos, y es la manera como se presenta en el texto eh, la configuración histórica del vendedor ambulante. Le voy a poner esa categoría, aunque sé que no es muy precisa, pero la inmersión en la historia también va relatando un montón de necesidades que tendríamos nosotros en las ciudades latinoamericanas que revisar. La profesora asume desde 3000 años un relato de lo que se vende, de lo que se compra, de lo que se transa, y entre lo que se transa y lo que se vende, cómo se va configurando el espacio que después detendrá la condición de público, pero público para quién, ¿cierto? ¿Cómo se construye lo público? En la ciudad donde yo vivo, hay una oficina de espacio público y el espacio público son un conjunto de individuos que en algunos momentos de la historia de la ciudad eran temidos por los vendedores ambulantes porque eran quienes decomisaban y volvían a la normalidad del espacio, porque el espacio era normal, porque era habitado por estos vendedores que no tenían unas cláusulas o unos permisos. Digamos que en una primera visión, eh, hay que hacer un reconocimiento al manejo de las fuentes documentales y estéticas que la profesora anuncia permanentemente en sus capítulos, porque no solamente la estética, sino la memoria ética que tienen esas estéticas, ¿cierto? Desde las fotografías que invoca para hablar de voceadores y vendedores de periódicos, como también las escenas de cuadros del 18, del 19, que van narrando unas historias o unas microhistorias y que empiezan a ser en sí mismas denuncias de unas situaciones particulares que se han venido planteando en los contextos latinoamericanos particularmente. Eh, Claudia, usted sabe que yo hablo mucho, tiene que pararme, entonces paro ahí y enseguida nos vamos montando en otras cosas si quieres. Bueno, Juan, muchas gracias. Pues claro, efectivamente el libro sabemos que tiene una gran complejidad porque pues tiene una riqueza, digamos, pues, de la trayectoria de la profesora María del Carmen. De todas maneras, vamos a ir explorando algunos aspectos, no pretendemos tampoco ser exhaustivos, pero vamos entonces a darle la palabra a María del Carmen si quieres complementar o ir, digamos, animando este diálogo con Claudia y con Juan Carlos sobre estos primeros comentarios que ellos realizan al libro. Gracias, Claudia Duque, Claudia Michel Lanza, Juan Carlos, por las palabras tan generosas. Y vamos a ver, dentro de las cosas hermosas de este libro,
que tienen que ver con la dedicatoria, como dijo Juan Carlos. Quiero señalar, además de haber mencionado que es parte de un proyecto que hoy veo en retrospectiva, ¿verdad? Hoy puedo decir que fue un proyecto que empezó hace casi 25 años, pero que no nos lo propusimos de esa manera, se fue haciendo. Pero una de las cosas hermosas fue en este camino encontrarme aquí, y aquí está presente Karina Castro, está presente Claudia Michelle Lanza, quien acaba de hacer un comentario. Y también Juan Carlos a través del correo electrónico nos hizo un comentario. Y las tres personas y otras más que he conocido en el camino tienen experiencias de vida de vendedores ambulantes, familias que han sido vendedores o vendedoras ambulantes. Entonces, eso ha sido algo muy hermoso porque el libro, de una u otra manera, eh, mm, eh, ha- 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 se ha logrado articular a la realidad de las personas. Karina aquí me aportó, y me disculpa Karina, no sé si soy infidente, pero Karina en un hermoso correo en el cual ella me solicitaba el libro, me compartió o me aportó el tema de cómo viven el espacio público vendedoras y vendedores ambulantes en situaciones de discapacidad, que eso es un tema que no logro abordar en el libro porque, porque la información no dio para eso. Pero es un gran tema porque además de la discriminación, del racismo de clase que enfrentan esta economía en las calles, también y de la ambulofobia, se enfrentan a la discriminación por cuestiones físicas o condiciones físicas, mentales, etcétera. Entonces, ese es un tema que hay que trabajar. Y el otro que nos aporta aquí Claudia Michel con una tesis que pronto va a defender ella, también sobre las personas vendedoras ambulantes, son los afectos que se construyen en el espacio público. Y no solo los afectos que se construyen en el espacio público, sino los afectos a los cuales contribuyen las personas vendedoras ambulantes. Eh, mm, Pronto tendremos este material realmente que aporta un punto de vista novedoso, porque hasta lo que yo he logrado indagar, no hay una investigación de ese tipo, pero sí em, los vendedores ambulantes son vasos comunicantes, son modos de vida, son expresiones culturales, mm, y son la materialización de una serie de afectos en el espacio público. No solo son resultado de la pobreza, no, es un modo de vida y una expresión ancestral y cultural. Quise dejar esto muy claro a lo largo de la investigación porque mucho se enfatiza en la posible eliminación del comercio en las calles con políticas de inclusión social, de mejoramiento económico, sí, puede contribuir, pero el tema no es solo ese, es que es un tipo de economía en las calles y es un tipo de economía primigenia. Entonces no se trata solo de expulsarlos de la calle, sino del reconocimiento de esta economía y de la generación de espacios para que pueda desarrollarse con todas las condiciones que tienen otro tipo de economía. Eso es lo que agregaría, Claudia. Muchas gracias. Gracias, María del Carmen. Bueno, no sé si Claudia y Juan Carlos quieran hacer una segunda intervención de comentarios. Entonces, les daría la palabra, Claudia, si quieres hacer un... Sí, quisiera como complementar varios puntos. De hecho, la ley que existe acá en Costa Rica, 6587,
sí les da una patente a las personas con discapacidad. Sin embargo, digamos, con todos estos conflictos que han habido, ¿verdad? Por la disputa sobre el espacio público, pues estas se negaron, pero realmente las condiciones para las personas con discapacidad sí agravan mucho más la situación en el espacio público, porque no solamente es el hecho de que la policía municipal es la que interviene, sino también son otros medios por los cuales también causan, como eso, yo siento como esto de los afectos como en un doble sentido, como en una cuestión positiva y en otra negativa, porque, ok, con los afectos que van creando las personas vendedoras ambulantes, ¿verdad? Van haciendo amistades, ¿verdad? Entre las mismas ubicaciones en donde puedan estar en un mismo bulevar, también pueden generar confianza con las amistades, eso ya también hace que su negocio, ¿verdad? Su tipo de economía vaya expandiéndose. em, y también está la otra parte, ¿verdad? El dolor, ¿verdad? La angustia, la desesperación que puede causar en el sentido de que, ok, están con la intimidación constantemente, ¿verdad? No solamente de estos mecanismos regulatorios que vienen de parte de la policía, sino también transeúntes que llegan y se acercan, ¿verdad? De manera despectiva. Entonces es una resistencia que se va creando y realmente creo yo de que la investigación de Carmen hace de que la venta ambulante no solamente quede en el hecho de que es un resultado, ¿verdad?, del desempleo, de la pobreza y demás, no, o sea, significa, como ella lo decía, un modo de vida, una práctica, una expresión, también es una forma de apropiarse de la ciudad. Muchas veces em, las personas están ahí por un legado familiar. Entonces creo yo que es importante como ir construyendo, ¿verdad?, qué se entiende por venta ambulante respecto a lo que está teorizado y también esto nos permite como repensar un poco en esas políticas de inclusión, porque muchas veces se piensa de que las personas vendedoras ambulantes deben insertarse, ¿verdad?, al comercio formal, pero eso no es así, porque no ha habido un trabajo conjunto, ¿verdad?, un diálogo y una especie también de negociación en donde puedan como presentar sus puntos de vista y llegar a un punto en común. Si no, estas más que todo se han encargado, ¿verdad?, de ese desplazamiento, de esa limpieza, y viene precisamente como de ese concepto del urbanismo neocolonial y cómo también entendemos el tipo de urbanización que no solamente se construye acá en Costa Rica, en Centroamérica, sino a nivel latinoamericano y que esto también se va expandiendo en cómo vivimos las ciudades. Gracias, Claudia. Juan Carlos. Sí, muy en la línea de lo que vienen planteando. Eh, en la primera frase del texto se me empezaron a revelar como algunos asuntos que tienen que ver con las emociones políticas, porque las emociones políticas hoy, que con el giro que se ha dado hacia los estudios sobre emociones, también implican las formas o las orillas desde las cuales interpretar a los otros. La indignación, la rabia, el asco, la vergüenza, eh, marcan ese conjunto de relaciones que vienen planteando Claudia en su tesis y la doctora en esa revelación sobre los afectos y las afectividades. Digamos que el escenario de emociones políticas, visto también como una tensión entre el poder que ostenta, el poder hegemónico que se ostenta, y esas otras formas de poder llaman la atención porque de alguna manera hay un nicho que quizás pueda explorarse en algún momento y es cómo desde esa solidaridad de clase, desde esa solidaridad del trabajo y del intercambio, se pudieran explorar comunidades emocionales y comunidades emocionales que tienen una repercusión absolutamente fuerte en acción política. El texto trae varios escenarios de ejemplo en el que se vinculan comunidades emocionales y hay una acción política fundamental y transformadora. Usted en alguna de las entrevistas habla de una mujer guatemalteca que va a caballo
haciendo un anuncio y justamente los que se reúnen en torno al anuncio de la independencia en Centroamérica son vendedores, ¿cierto? Son quienes están en la plaza. Digamos que eso también podría traerse a la historia de otros países de América Latina y son las plazas de mercado las que incentivan las acciones y las transformaciones políticas que confrontan los poderes hegemónicos. Durante toda la colonia se va a plantear eso, durante los movimientos que se alzan. En Colombia las mujeres son las que tienen una voz fundamental porque están en la plaza y logran aglutinar, y a partir de ahí esas solidaridades que son transformadoras. Creo que todo lo que tiene que ver con el desprecio y la ira profunda que suscitan un poco las visiones de los vendedores también está muy marcado por la noción de orden, y esa noción de orden a partir de quién llega, cómo se establece, cuáles son las formas en que se insertan las vidas de las ciudades latinoamericanas. Es distinto hablar hoy de esa noción de orden en una ciudad como Medellín, en Colombia, que ha tenido diferentes reinvenciones, pero cuyo mito fundacional es de prohombres altivos, productores, eh, que tienen una seria tensión con aquello que no es visto como un asunto de tradición comercial o de emprendedores. Aquí se les habla de emprendedores. Y esos prohombres van a poner modelos de tensión con los que venden cachivaches o con los mercachifles. Y ahí entonces aparece ese racismo estructural que nos va acompañando durante muchos momentos en la historia de la ciudad y que aún hoy empieza también a ser un elemento revelador en las prácticas que se están haciendo de la apropiación turística de la ciudad. ¿Quién vende? ¿Cómo se regula? ¿Qué se vende? Entonces hay un elemento que me llama mucho la atención y son las emociones que se suscitan ahí, que Mauricio García Villegas tiene un texto muy bello que hace referencia a las emociones tristes, y esas emociones tristes muy vistas desde la visión de Schopenhauer, pero también unas emociones que tendríamos que revisar en función de lo que Descartes nos incentivó durante todo el tiempo. La razón va por un lado, la emoción va por el otro, y en el análisis que uno podría atreverse a seguir haciendo de la obra de la autora Araya es, venga, ¿cómo juegan esas emociones en la configuración de identidades, en la configuración de micropoderes, en la configuración de nuevos espacios, pero sobre todo en la persistencia de circuitos comerciales que no solamente van a ser de la ciudad, sino también de parentelas específicas? Hay un asunto que me pareció muy bello en cuanto a las denominaciones desde 1825, y usted plantea, venden diversidad de productos, venden sus habilidades, ofrecen productos elaborados de manera propia, es una oferta versátil, son compradores ambulantes también, hay un comercio de lenguajes y de códigos, hay unos sistemas éticos que empiezan a plantearse no solamente en 1825, sino también hoy en las tensiones que la ciudad tiene en el dominio de muchos que están interesados sobre el espacio público. Una cosa es verlo entre el vendedor que tiene una tradición en el espacio histórico, y otra es también encontrarse en la tensión con vendedores que vienen siendo regulados por actores armados ilegales, en el caso de algunas ciudades de Colombia, que son otros tipos de biopoder, no necesariamente biopoderes del Estado, pero que regulan, controlan, matizan e incentivan otras formas de entender lo ambulante, mucho más cercanas a esa visión de peligrosidad en algunos casos. Paro ahí un momentito. Bueno, María del Carmen, si quieres profundizar de pronto sobre algunos de estos comentarios que se han realizado. Gracias, Claudia. Sí, quería recuperar la idea de Juan Carlos de las solidaridades entre clases que se dan al interior de los distintos tipos de comercio en las calles, porque hay distintos tipos de comercio en las calles, ¿verdad? Hablamos de les vendedores ambulantes, pero es una complejidad muy grande, no solo por el tipo de productos que venden, sino también por las relaciones que construyen entre ellos y con otros sectores, etcétera. Pero bueno, quería mencionar que también a través de este tipo de economía
se construyen una serie de solidaridades entre distintas clases sociales, no solo entre una clase social, sino entre distintas clases sociales. En el 2011 publiqué un artículo que se llama Antropología del ciberespacio, dinámica de la exclusión y la inclusión social y vendedores ambulantes, en una revista de la Universidad de Costa Rica que se llama Reflexiones. Y ahí exploré los distintos proyectos de apoyo a las y los vendedores ambulantes que van surgiendo en el ciberespacio y los cuales están integrados por personas de educación pública, personas de educación privada, personas de universidades públicas, universidades privadas, proyectos colectivos, jóvenes de clase media alta, etcétera, etcétera. En apoyo y en defensa, en ese momento estamos hablando de 2011, en un momento, bueno, todavía esto continúa, se construyen una serie de imaginarios negativos sobre estas personas, pero estas personas no tienen acceso al Internet y no pueden responder a esos imaginarios negativos. Entonces, la red entre distintas clases sociales funciona como una manera de apoyar al comercio en las calles, pero también de comunicar las necesidades, las visiones que este sector de economía va teniendo. Entonces me parece muy interesante esa idea. Y otro asunto que quería también tal vez subrayar es que este libro recibe en el 2022 un premio nacional de investigación que se llama Luis Ferrero Acosta. Y lo quiero mencionar por, porque es muy significativo. Luis Ferrero Acosta fue un autodidacta que también estudió algunas cosas en México, pero no llegó a obtener un título en antropología. Y fue un investigador muy independiente, muy autodidacta, de las culturas precolombinas en Costa Rica y en Centroamérica. Entonces tiene una larga producción, ya el señor murió, fue premio Magón de Costa Rica y ya murió hace muchos años. Y al premio le dieron, al libro le dieron este premio que lleva el nombre de este señor. Cuando yo estudiaba antropología, conocí a Luis Ferrero en un laboratorio de arqueología que de casualidad el señor llegó, porque todos admirábamos a Luis Ferrero. Él no era profesor de antropología y lo conocimos porque había llegado a querer ofrecer algunas charlas sobre antropología, pero como tenía esa limitación de título, pues no se le abrieron mucho las puertas de la universidad. Y ahí lo conocí y en algún momento yo me le acerqué y le dije, mire, yo lo admiro mucho a usted, de las investigaciones que ha realizado, etcétera, etcétera. Ahí quedó el asunto. 3 días después, un sábado en la mañana, en una feria del agricultor, cerca de donde yo vivía, en los barrios del sur, me encuentro a Luis Ferrero Acosta, 3 días después. Y él me reconoció y yo también. Y me dijo, ¿por qué no me va a visitar a mi casa? Él vivía con su madre y hablamos de antropología. Yo era una estudiante de antropología muy tímida, etcétera. Entonces no le tomé la palabra, pero durante muchos años anduve caminando de los barrios del sur hasta la Universidad de Costa Rica a pie, tratando de encontrar la casa de Luis Ferrero para conversar con él, que tampoco sabía cuál era. Entonces iba yo caminando de calle en calle, viendo la dinámica urbana, pero también tratando de buscar cuál casa de madera vernácula era la de este señor. Nunca la encontré. Bueno, nunca me pude comunicar con Luis Ferrer. Y en el momento en que le dan el premio al libro, para mí la sensación fue de que había llegado a la casa de Luis Ferrero a través de los y les
vendedores ambulantes. Entonces fue una cuestión afectiva muy significativa de ese momento, 2022. Sí, gracias. Qué maravilla. Bueno, no sé si quieren ustedes hacer una siguiente intervención antes de que abramos micrófonos para nuestros asistentes. Entonces, si Claudia y Juan Carlos quieren hacer, digamos, un comentario para que podamos abrir los micrófonos a los invitados. Claudia, Claudia. Claudia, ¿quieres o me lanzo? Le doy la palabra a Juan Carlos. Es que eso último de la profe es muy bonito porque por acá lo tengo en uno de los papelitos. En uno de en varios de los segmentos del texto aparece de manera muy profunda y poderosa la imagen del peregrino, ¿cierto? Y la imagen del peregrino es el derecho a caminar, pero el derecho a caminar trae en sí mismo otros asuntos de relacionamiento y otros asuntos de intersubjetividades que se van creando y que se van anclando. De tal manera que se me revela, se me hace como una epifanía el entender a mi papá vendedor de botones de pueblo en pueblo como un peregrino que iba anunciando, ¿cierto? Que iba anunciando no solamente el botón para la camisa, sino el botón bonito para la camisa. Estamos hablando de 1970. Yo no sé cuánto valdría un botón, yo creo que era más caro el pasaje y dejar a la familia que lo que podía vender en botones. Pero ahí había un asunto fuerte del ser peregrino que anuncia, el ser peregrino que cuenta, el ser peregrino que lleva lo último de la tecnología. Usted lo planteaba con los pregoneros, ¿cierto? El pregonero va siendo reemplazado, pero el pregonero era el que iba llevando el mensaje de lo que estaba en punta. Aquí en Antioquia, en su momento serían los arrieros los que llevarían en punta todo lo que aparece como el comercio. Y eso del peregrino lleva a reflexionar sobre la problemática que se va teniendo entre el cambio de nómadas y sedentarios, ¿cierto? Hay un nomadismo comercial que empieza a tener tensión cuando ya hay una apropiación específica del espacio y donde se reduce la posibilidad de movilizarse y donde se reduce la condición de ser peregrino. Y eso va entonces a generar unas importantes tensiones aún hoy vigentes entre quien es el dueño del almacén que paga impuestos, lo plantea usted y lo vemos todo el tiempo, y aquellos que se hacen afuera que no pagan impuestos y reciben un conjunto de compradores que van a buscar pulsear o van a buscar regatear el valor también. Digamos, es un poco el prestigio de poder regatear y ganar algo en la disminución del descuento de un producto. Y eso también dentro de la tensión del nomadismo y el sedentarismo, eh, creo que hay una cosa que es injusta todavía en el texto, y es como los vendedores también son como los primeros analistas geopolíticos que tiene, digamos, la relación comercial. Y hoy también tendríamos una posibilidad de hacer análisis geopolítico con ellos, porque aparecen lugares, se representan lugares, se hacen especializaciones de los lugares, y en función de eso se construyen narrativas específicas. Y esas narrativas entre caminos, tiempos, flujos, frecuencias, va a llevar a una cosa que a mí me parece muy difícil de negociar hoy, es lo pirateado versus lo original, ¿cierto? ¿Quién tiene el derecho comercial y quién hace la reproducción del know-how? Que es un poco lo que ve uno también en las ciudades latinoamericanas hoy. Hay un montón de cosas, profe. Yo conversé con su libro y estuve viendo algunos comentarios de Claudia, creo que fue de Claudia Michel en algún encuentro de antropología en la Universidad de Costa Rica, pero lo que va marcando y lo que matiza y lo que me parece que vale la pena seguir pregonando es la necesidad hoy de actualizar estudios, revisiones sobre la ciudad y las configuraciones espaciales de la ciudad en torno a lo transeúnte, en torno a lo ambulante y en torno a lo periférico, porque nos encontramos con poblaciones vulnerables, con poblaciones migrantes, nos encontramos con poblaciones poderosas de mujeres que tienen el abastecimiento de ciertos servicios
en los centros urbanos, pero también un descentramiento del centro, un descentramiento producto de los centros comerciales que ofrecen otras cosas, que ofrecen otros estatus, y que Saramago lo va a tratar muy bonito en un texto que se llama La Caverna, donde aquel que se precia como artesano y que produce objetos de cerámica tiene que enterrarlos en una caverna porque su única compradora en un centro comercial ya no se los compra. Entonces, también como esa cosa que empieza a problematizarme a mí particularmente de cómo ver a los artesanos. Los artesanos son bonitos porque son artesanos. Ese cliché que algunos empiezan a mostrar. Digamos, paro ahí porque hay unas imágenes muy poderosas. Me acordaba de 100 años de soledad cuando Úrsula está vendiendo animalitos dulces y es ambulante, es transeúnte, ¿cierto? Y ocupa el espacio que no es público porque ahí apenas estaba configurando un espacio que era de noción colectiva. Claudia, muchísimas gracias, profe. Claudia Michel, muchísimas gracias. Seguiremos conversando, pero creo que hay unos compañeros que pueden también tener otras voces. Vale. Bueno, María del Carmen, si quieres contestar algo con respecto a esta intervención de Juan Carlos, antes de que abramos micrófonos. Mm, Gracias, Claudio. Mm, Bueno, invitar a las personas que están aquí si desean compartirnos algún comentario sobre este libro, pero también creo que hay que retomar la idea de Juan Carlos, la antropología urbana hoy. Y la idea de estos conversatorios también es eso, ¿verdad? Conocernos entre nosotros, leernos entre nosotros y nosotras, saber qué es lo que estamos haciendo, cuál es el proyecto que hemos ido construyendo, pero discutir cuál es el sentido de la antropología urbana hoy o de las ciencias sociales, porque aquí está Claudia de sociología y sociología y antropología tienen una relación muy grande en el caso de Costa Rica. Bueno, yo creo que el tema de la antropología urbana hoy mencionó dos elementos. Uno, que el comercio, los comercios o la economía en las calles es uno de los movimientos sociales más antiguos que se da en la ciudad, en todas las ciudades de América Latina. No, es el movimiento social más antiguo de lucha por el espacio público más antiguo. Entonces, creo que esa idea nos da luces para repensar la historia. La antropología tiene mucho que dar sobre cómo analizar las fuentes. En esta investigación que yo hice, encontré nuevas fuentes, pero también releí fuentes que los historiadores y las historiadoras interpretaban de una manera y desde el punto de vista de la antropología nos daba otra lectura. Entonces, ese movimiento de larga data tiene que ayudarnos a repensar nuestra historia para ver el futuro. O sea, la idea era traer el pasado en el presente, una idea muy de Walter Benjamin para entender el presente y ver hacia dónde vamos. Dejo la idea. Pero la otra es, durante 25 años, la lucha en el caso de la antropología en Costa Rica fue para que el urbanismo neoliberal no se expandiera, para que el urbanismo colonial no se expandiera. ¿Qué quiere decir esto? Articular nuestras ciudades al espacio del capitalismo, privatizar una serie de espacios y comercializar ámbitos culturales. Entonces, la lucha durante 25 años fue entender ese proceso, analizarlo, dar datos cualitativos, cuantitativos, etnográficos, etcétera, etcétera, para poder defender y entender eso que estaba pasando. Hoy en día el asunto cambió. El urbanismo neoliberal ya está, o sea, es una realidad. El empresarialismo urbano es una realidad. Nuestros colegas están en el marco de ese empresarialismo. Entonces, ya los discursos de lucha contra una realidad que está ya no funcionan.
¿Qué es lo que funciona en este momento? Lamentablemente no tengo respuestas, pero tengo claro eso, ya eso no funciona, entonces tenemos que empezar a hablar otros lenguajes, tenemos que empezar a construir otras teorías y a comunicarnos con todo este sector empresarial tan grande que se hace presente en la ciudad y que tiene un modo de vida también, como un modo de vida urbano. Dejo esas dos inquietudes. Bueno, maravilloso. Entonces, vamos a pasar a la intervención que pueden hacer las personas que nos acompañan. No tenemos todavía preguntas en el chat, pero pueden levantar la mano para que vayamos dando la palabra y para que enciendan sus micrófonos y sus cámaras, si así lo desean, sobre todo el micrófono. Entonces, no sé si haya alguien que quiera hacer una primera intervención de comentarios y preguntas. Si no, yo siempre tengo algunas preguntas y todo. Entonces, si quieren, mientras van de pronto levantando la mano por aquí, pues yo quisiera hacerle inicialmente dos preguntas, digamos, una un poco más grande que la otra a María del Carmen sobre este trabajo. La primera es, ¿por qué interesarse en las ventas ambulantes? O sea, ¿cómo llegaste tú a este tema y cómo lo conservaste? Con los años, ¿no? Porque normalmente uno va como cambiando mucho, va dando giros, digamos, en sus intereses y muy seguramente no empezaste donde terminó, donde ha ido como, ¿cierto? Como llevando todo este recorrido, pero sería muy interesante conocer esas motivaciones tuyas y cómo eso ha ido, digamos, alimentando tus reflexiones y tu carrera y al final esto que no es un trabajo, yo me imagino, como tú lo decías, producto de un solo proyecto, sino de un trabajo, digamos, de mucho tiempo, que sería más como una especie de compilación de muchas experiencias que seguramente tuviste en tus investigaciones. Esa es, digamos, una primera pregunta. La otra pregunta que yo tendría es uno, metodológicamente, ¿cómo trabaja esto? ¿Cierto? ¿Cómo has ido tú abordando los frentes, digamos, que componen esta obra? ¿Cierto? Claro, tú eres antropóloga de base, pero pues la antropología, digamos, pues digamos que trata de retomar muchos tipos de herramientas distintos. Tú hablabas ahorita de la etnografía, pero pues quisiera saber, digamos, como sobre qué bases metodológicas está construido. Nos hablabas de una revisión también, digamos, de documentos históricos, pues quisiera de pronto que nos ayudaras a profundizar un poco más para las personas que nos escuchan, que muy seguramente están haciendo también sus trabajos de investigación, pues cómo metodológicamente tú planteas, digamos, el abordaje de esta cuestión, pues, teniendo en cuenta también que yo veo que aquí hay como unas escalas, ¿cierto? Em, que van desde el vendedor, ¿cierto? El vendedor como ese sujeto móvil, ¿cierto? Que va, que uno de pronto lo acompaña, pero está también la cuestión, digamos, de pues el planeador, el de las políticas, ¿cierto? Como otros actores, digamos, que también, digamos, se abordan de una manera distinta. Entonces, no sé, digamos, si pudiéramos precisar en la forma como tú has abordado tu trabajo. em, con quiénes, ¿no? Con quiénes has ido trabajando, cómo se fue, digamos, construyendo un poco metodológicamente este trabajo que da como resultado el libro. Entonces, yo parto de esa primera mientras vamos mirando si hay personas que levantan la mano. Ujú. Gracias, Claudia. ¿De dónde nace el libro? Tiene muchos nacimientos, pero el primero de ellos es que yo soy de los barrios del sur de San José. Esto quiere decir donde viven los sectores populares. Nazco en 1960 y muy cerca del casco urbano central de San José. Y durante mi niñez, mi madre era maestra y mi padre constructor de calles. Desde muy chiquita yo tenía que ir a San José Centro.
caminando son 15 minutos, en bus son 5, ahora son 1 hora porque el tránsito es terrible. Pero en aquel momento, si no había frijoles, nos íbamos al mercado central. Si no había pan, nos íbamos a San José Centro, a la panadería, porque en los barrios no había mucho acceso a este tipo de productos. Estaban los estancos, pero los estancos vendían granos básicos. Entonces, para mí la ciudad representó una realidad diaria, cotidiana. Puedo decir que la investigación nace de una experiencia de vida en los cuales una niña se enfrenta a una serie de realidades que dice, no quiero vivir esas realidades, pero al mismo tiempo dice, esas son las realidades que vivo y que enfrento. Eh, luego, mm, nace también de mi realidad de mujer madre. Tengo una hija, ya mi hija tiene 30 años, pero en aquel momento pues era una niña pequeña y la Universidad de Costa Rica es muy absorbente en muchos sentidos. Entonces quería ser antropóloga, no solo profesora, no solo administradora, sino quería ejercer la antropología, la investigación, la etnografía, etcétera, y no podía hacer trabajo de campo fuera de San José porque no podía dejar a mi hija. Entonces era una realidad como mujer. Y dije, no, aquí hay que investigar la ciudad, hay que hacer etnografía en la ciudad. Si no puedo ir a regiones lejos de la gran área metropolitana, pues aquí trabajamos. Y así empezó este trabajo. El segundo o el tercer elemento tiene que ver eh, con algo que realmente me impresionó muchísimo a mí y a mucha gente. Es ver el odio en los años 1990, principios del siglo XXI, el odio tan grande que se manifestaba hacia las y les vendedores ambulantes. Realmente yo no entendía y no entendíamos muchas personas, pero ¿qué hicieron? O sea, se les tildaba de ladrones, narcotraficantes, criminales, etcétera, etcétera. Sabíamos que nada de eso era porque convivíamos con ellos y ellas, pero no entendíamos por qué ese odio tan grande se generaba que justificaba ese odio y además por qué algunas personas de la sociedad civil repetían ese odio, ese discurso tan terrible. Entonces buscamos respuestas primero en Costa Rica y yo dije, bueno, hay que entender el odio. Estamos hablando de 1990, principios del siglo XXI, pero me fui encontrando con que el odio se iba más allá, 1980, 1970, 1960, 1950. Entonces me fui al Archivo Nacional de Costa Rica y dije, aquí hay que escudriñar en el poblamiento de San José para ver si ese odio estuvo presente y cómo se pobló la ciudad de San José. Bueno, nos encontramos que el odio tiene sus raíces históricas prehispánicas, digámoslo así. Y fuimos construyendo a través de datos de archivo mm, los argumentos que justificaban, entre comillas, el odio o que explicaban el odio visceral hacia estas personas. Al mismo tiempo, fuimos viendo los aportes que iban dando a la construcción de las ciudades. Pero en el transcurso de ir pensando, nos dimos cuenta que ese odio estaba en las ciudades de América Latina. Entonces ahí dijimos, esta investigación tiene que trasladarse hacia otra geografía, la geografía latinoamericana y la geografía de los centros históricos. Entonces, metodológicamente ahí migramos de Costa Rica, la parte histórica y la parte actual, a la parte latinoamericana y la parte mundial también, para
Y ahí nos dimos cuenta que ese odio estaba por todos lados. Y empezamos a hacer análisis de medios de comunicación, de periódicos de México, Ecuador, de distintos lugares, para entender las realidades que se estaban viviendo. Mm, mm, para entender, o sea, parte de una mirada micro, de una experiencia de vida y de una etnografía informal, porque en los años 1990 yo tengo que andar pasando por San José y a principios del siglo XXI yo tengo que pasar por San José. Constantemente tengo que pasar por San José y me doy cuenta tengo que ver los distintos acontecimientos generados por la policía de persecución de las y los vendedores ambulantes, eh, con, con armamento casi que militar. Entonces voy haciendo una etnografía informal. Recapitulo. Investigación de archivo para conocer ese odio y los aportes de este comercio en las calles en San José, Costa Rica. Una etnografía informal, y digo informal porque en realidad no me lo propuse, pero cuando me vi envuelta, inmersa en esas luchas urbanas, dije, no, aquí hay que levantar datos, aquí hay que levantar información, y fui levantando toda esa información. Y de ahí dijimos, esto no pasa en Costa Rica, pasa en América Latina y pasa en otras realidades del mundo. Entonces, ¿cómo hago para obtener datos de otros países si no puedo estar viajando, si no tengo los recursos? Ni modo. Medios de comunicación, ciberespacio, consulta de otro tipo de fuentes como fuentes literarias, fuentes de las artes plásticas, películas, etcétera, que me permita a mí entender cómo otras personas están pensando la realidad en sus países. Mm, Déjenme ver cuál otro escenario. Entonces nos movimos así, del escenario local al escenario latinoamericano y al escenario también mundial. No sé, Claudia, si te respondo a grandes rasgos. Sí, perfectamente. Pues es, digamos, claro, esto debe tener mucha complejidad, ¿no? Pues es un trayecto, digamos, de una temporalidad importante, pero pues me parece que es interesante, ¿no? Porque para las personas que nos escuchan, pues conocer, ¿no? Sobre todo porque lo que nos damos cuenta precisamente es que muchas pues, de estas investigaciones, pues pasan por experiencias que son también muy personales. ¿Cierto? Y entonces es interesante ver cómo, pues esto, digamos, se convierte en, digamos, en una herramienta y en una forma de comprender realidades, ¿cierto? Y no digamos una realidad propia, sino efectivamente cómo esto, pues, comparativamente también, pues, puede, digamos, ayudar a hacer lecturas de otros contextos y, pues, digamos, lecturas efectivamente tanto en lo que es similar como en lo que es particular, ¿cierto? Hay cosas que son muy particulares y nos parece muy interesante, pues, tener esa posibilidad también pues, de conocer un contexto, digámoslo así, como el de Costa Rica y de Centroamérica, que muchas veces no son tan visibles también, digamos, en, pues, digamos, en ciertos espacios, ¿no? Donde, pues, digamos, como las referencias precisamente a lo que tú mencionas de la antropología urbana, pues a veces no son como tan rápidamente visibles o accesibles. Y eso, digamos, que es uno de pues también de nuestras motivaciones como la red, ¿cierto? De poder traer y, como tú decías, dialogar con estos trabajos, pues que están localizados también en estos lugares y poder como tener este encuentro y conocer también estas experiencias. Entonces vamos a darle la palabra a Mónica. Mónica está levantando la mano. Entonces, Mónica, si puedes abrir tu micrófono, si quieres aprender tu cámara también. Hola, buenas tardes. Adelante con tu pregunta o tu comentario.
Sí, estaba acá escuchando y quería saber si el rol de la mujer en ese escenario de vendedora, si está referenciado, si aparecen las fuentes y en el análisis del libro, pues normalmente uno tiene como referencia el masculino, como las personas que más del común pueden estar en esos roles de vendedores ambulantes. No sé si te queda claro, María de Carmen, la pregunta. Claudia, usted me traduce aquí por el chat la pregunta, si me hace el favorcito, en breve, así, porque hay una parte que no logré. O sea, lo que ella quiere saber es si, digamos, normalmente como que la referencia del sujeto ambulante, ¿no? Como que está de vendedor en las calles es muy masculina. Ella lo que quiere saber es si en las referencias que tienes del trabajo realizado en el libro, si hay como referencias a las mujeres, como específicamente, digamos, una visión de las mujeres que hacen esta labor de ambulantes. Si hay como referencias, incluso, pues, me imagino también bibliográficas o si lo tratas específicamente en el libro. Bueno, mientras Claudia me resuelve aquí un tema técnico, mm, este comentario que decía Claudia sobre las realidades personales, eso es la antropología, ¿verdad? Eso es un elemento clave de la antropología que la distingue de otras disciplinas sociales. Mm, no solo lo etnográfico, sino lo subjetivo, lo emocional, lo micro, lo particular, etcétera, pero también la necesidad de esas realidades particulares, entenderlas en contextos más generales, ¿verdad? Ir, ir, ir combinando lo micro con lo macro, haciendo diálogos entre los escenarios más locales, más nacionales y más globales. Te escribí un poquito como en síntesis la pregunta por el chat. Sí, y con la compañera que muy amable intervino, mm, vamos a ver, mm, hay un dominio de las mujeres vendedoras ambulantes en el espacio público. No hay datos cuantitativos, por lo menos no conozco. Si alguno, o a Juan Carlos o alguna conoce una investigación en algún país que diga exactamente cuánto, si hay una proporción distinta entre hombres y mujeres, pero hasta donde yo conozco no la hay. Pero de lo que logramos visualizar, sí, las mujeres vendedoras ambulantes dominan el escenario. Hay países como Costa Rica en donde las y los niños, hay cierta prohibición para que los niños estén en el espacio público. Entonces, se ven con sus padres vendedores ambulantes, pero no se ven masivamente como se ven en otros contextos, en otros países. Entonces, puedo decir que sí, hay un énfasis de las mujeres vendedoras ambulantes como vendedoras. En el libro, específicamente, em, es un tema en el cual no nos encontramos datos. Yo encontré información, por ejemplo, las mujeres vendedoras de pescado en estatuas, estamos hablando en España, en escultura, mm, o en la literatura,
mujeres vendedoras de pescado. O incluso, si recordamos el cuento de de la vendedora de cerillos, la vendedora de fósforos, pues es una niña, es una niña. Entonces, sí se encuentran datos de las mujeres y se encuentran datos visuales, pero en el libro hay una necesidad de profundizar en esto. Por eso, precisamente, al final del libro hay un apartado que se llama Parir la ciudad en el espacio público, al son del comercio en las calles, a modo de conclusión, en el cual hago una reflexión sobre las distintas desviaciones, sesgos, rupturas y oposiciones, y por qué la mujer no aparece de forma marcada en esas ciudades. Entonces trato de la carencia que está a lo largo del libro, trato en ese modo de conclusión de hacer una reflexión de qué pasa con las mujeres en las ciudades. Y se llama así, Parir la ciudad en el espacio público, porque son las mujeres las que llevan principalmente ese comercio y lo hacen, esta economía la producen pues como un parto, ¿verdad? Es doloroso, es una lucha, es un nacimiento, etcétera, etcétera. No sé si logro responder, pero yo creo que tal vez Juan Carlos también y Claudia nos pueden dar alguna información. Sí, pues no sé si Mónica contestaron, digamos, un poco a tu pregunta. De todas maneras, claro, Sí, digamos que sí, también lo interesante muchísimas gracias. es señalar, digamos, eh, pues estas posibles líneas también, ¿no? Que van surgiendo a explorar, que podrían interesar también a otras personas para continuar, digamos, estos trabajos, que también es interesante, ¿no? Como empezar a vislumbrar, digamos, un poco por dónde también pueden ir algunas preguntas, otras formas de profundizar y de explorar, digamos, sobre estas temáticas. No sé si Juan Carlos, tú querías decir algo. Más que decir, es como ratificar la necesidad de aprovechar un filón de investigación que dé luces sobre el por qué los hombres son vendedores y las mujeres no. Pues cuando digo los hombres son vendedores es porque tienen un poco más la licitud de moverse. Las mujeres, por lo menos en algunos casos que yo conozco que son vendedoras, son un poco más llevadas a la marca. En cambio, el hombre tiene otras formas de moverse más libre. Dependerá también de las zonas donde se estén ubicados. Una cosa es encontrar a los vendedores en los espacios urbanos y otra cosa es lo que se vende en espacios de periferia. Y en esos espacios de periferia, Claudia Duque, por ejemplo, espacios de periferia como zonas mineras o espacios de periferia como zonas cocaleras, donde hay otras representaciones de lo masculino y de lo femenino y donde hay otros niveles de aceptación o validación de una forma práctica. Creo que hay una cosa muy potente y que me resuena mucho y es, si las mujeres son las que hacen la ciudad, son las que cargan en su espalda el peso de la ciudad, ¿por qué el reconocimiento y la lectura de su papel vital es tan limitado? Y el discurso que homogeniza es un discurso de lo masculino, de lo autoritario, del control y que niega esas otras formas de revelar la ciudad. Ahora les hablaba de las señoras que venden tinto. El tinto es un pocillito pequeño de café y yo creo que es el artículo o es el alimento que más se vende en el centro. Y son los vasos comunicantes para que otros sobrevivan con un tinto, porque en muchos casos eh, con un tinto se vive todo el día para seguir actuando en la ciudad. Son los famélicos. La venta en parques donde se sientan famélicos a intercambiar productos muy limitados, pero que les dan la vida a la ciudad. Vale, Juan, Eh, gracias.
Sí, María del Carmen, adelante. Quisiera agregar algo, Claudia, Sí, en la pregunta que Mónica nos hizo. La visión o la historia que nos han contado mm, es una historia principalmente de cómo el comercio establecido se ha venido construyendo a lo largo del mundo. Y esa historia del comercio establecido tiene un sesgo, una visión de clase, un sesgo de clase. Tiene un sesgo patriarcal y tiene un sesgo evolucionista. Entonces, la visión o la historia que nos han contado del mundo es eso, la historia del comercio formal. Y en esa historia del comercio informal imperan esos tres sesgos. Y esto hace que también lo que se habla sobre el comercio en las calles es principalmente la visión de los vendedores ambulantes y no de las mujeres vendedoras ambulantes y no de las o los niños vendedores ambulantes y menos de las personas con algún tipo de discapacidad que ejercen el comercio en las calles. Entonces, desde esa perspectiva, un intento a lo largo del libro de la pequeña Wall Street fue tratar de romper, de ir socavando las bases de esa visión histórica que nos metieron en la cabeza y que no es así. O sea, no transitamos de una economía primitiva, que era el comercio en las calles, a una economía formal que es lo máximo. No, 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 esa no es la historia, es otra historia. Y en esa historia participaron las mujeres con un papel fundamental y eso no nos lo cuentan. Entonces hay que rehacer la historia, hay que volverla a escribir. Entonces las invito a que la escribamos de nuevo. gracias, María del Carmen. Bueno, no sé si haya alguien más de las personas que nos están acompañando que quieran levantar la mano o hacer alguna pregunta. Yo no sé si Rolando, tú tenías alguna pregunta. Creo que Todos muy tímidos, todos muy sí, tímidos. está difícil encender los micrófonos. Bueno, yo de todas maneras también tendría, digamos, otro, pues, digamos, como un comentario también para cruzar, digamos, otro trabajo con relación a lo que se ha venido planteando con respecto al libro publicado por María del Carmen, porque yo también cuando hice mi tesis de pregrado en antropología, trabajé un tema, pero digamos que lo trabajé un poco al revés. Era sobre los centros comerciales y cómo aparecía la figura de centros comerciales y cómo esto pues transformaba pues no solamente las dinámicas comerciales, ¿cierto? De económicas, sino también pues digamos las dinámicas de configuración también de identidades. ¿Cierto? En las mismas ciudades, porque como decía Juan Carlos, venimos de una región que tiene una gran conexión de donde viene Juan Carlos y de donde soy yo en Colombia, eh, de, de un imaginario, ¿no? De gente que, pues, que es como muy pujante, ¿no? Lo que decía Juan, muy emprendedora y que, digamos, estaba a la avanzada de las dinámicas económicas. Y pues digamos que yo también analizaba un poco, bueno, cómo se daban esas transformaciones y cómo se generaba también ese imaginario, ¿no? Del progreso, y cómo eso, digamos, tenía un impacto precisamente en la configuración misma, pues, de las ciudades. Entonces me parece interesante, ¿no? Porque justamente se cruza como en una lectura de, pues de cómo llegan, ¿no? Como decía Juan, pues de dónde vienen como estas ideas de ordenamiento, de qué tipo de orden se quiere establecer, quiénes son los que acceden a esto, cómo se marginan,
¿no? Otras formas, cómo se van, digamos, limitando y cómo lo que ustedes decían, ¿no? Cómo se va incluso como criminalizando estas prácticas, estas otras formas, digamos, de hacer y sobre todo esas formas, pues, digamos, de sobrevivir en contextos donde no es tan fácil, ¿cierto? Acceder a, pues, digamos, mecanismos de supervivencia. Me llamaba la atención en el relato que hacía María del Carmen sobre su propia experiencia cuando decía es que yo no que yo como que no quería vivir así, ¿cierto? O sea, como que estoy metida en este contexto, voy creciendo en este contexto, ¿no? De los barrios del sur de la ciudad que tienen una configuración popular muy particular y pues digamos, claro, en todas las imágenes también que nos van llegando de lo que implica, pues, progresarse, ¿no? Profesionalmente también, en fin, muchas de las cosas, digamos, que se cruzan en nuestras propias historias, pues está, pues, ese no querer, tal vez, digamos, como reproducir, ¿no? Muchas de estas dinámicas, porque efectivamente pues hay toda la dificultad que es lo que también se está mencionando, digamos, como una experiencia vital. Entonces, pues me parece interesante, ¿no? Cómo, pues, digamos, desde ahí, pues se van cruzando, digamos, estas historias. El trabajo que yo hacía era en tres ciudades de Colombia, en tres ciudades andinas que de pronto pues podríamos en algún momento compartir un poco. Es un trabajo que ya pues ya tiene un tiempo porque fue publicado en el 2005, pero que podríamos de pronto también compartir porque me parece, como decía, interesante pues cómo se van cruzando muchas de estas situaciones que pues van explicando realidades. ¿Cierto? Porque precisamente como lo señalaba María del Carmen, pues el auge, por ejemplo, en el caso que yo analizaba de estos centros comerciales, pues era justamente toda esta apuesta por una formalización muy forzada, ¿cierto? De una forma de concebir las ciudades como imponiendo unos esquemas, ¿cierto? De orden y pues limitando mucho también como la organización de base, ¿cierto? Que esa es una cosa que también está, digamos, implícita pues en esas formas de orden, ¿no? De limitar la posibilidad de que la gente desde la base, digamos, se agrupe, tenga una voz, tenga una forma de pararse frente a ciertos procesos, de las luchas, digamos, pues que se dan por la defensa de ciertos espacios, por la defensa de ciertas formas de vida, y que eso pues se ve tanto en el campo, por ejemplo, de estos espacios, digamos, de economía. ¿Cierto? Como se da también en el sector inmobiliario, ¿no? Con los espacios que se van haciendo por autogestión, por otras formas, ¿no? Y cómo eso también se va limitando a partir de las normativas, a partir de criminalizar, digamos, todo lo que aparece, digamos, como informalidad en el escenario urbano. Entonces, creo que ahí, pues, tenemos unos cruzamientos, ¿no? De lo que implica, pues, también en términos, pues, conceptuales, plantear esta cuestión de la informalidad, ¿cierto? Que muchas veces, pues, tampoco digamos, termina siendo necesariamente como nociones que explican todo lo que sucede también en estas realidades, ¿no? Porque muchas veces lo que se da es otras formas de hacer que simplemente no entran dentro del marco de las políticas, pero que no implica que no tengan, digamos, posibilidades y que es justamente lo que hace pues que las ciudades pues vayan tomando este giro cada vez más marcado, ¿no? De, como decía María del Carmen, pues una privatización, ¿no? Muy fuerte, con muchas restricciones también y que pues tampoco digamos que no resuelven los problemas de la gente de la ciudad, ¿no? De la gente que como decía Claudia en su comentario al principio, bueno, de para quién entonces es la ciudad y cómo seguimos pensando las ciudades. Entonces, pues ahí obviamente habría que todavía profundizar mucho en esas reflexiones y veo que pues finalmente Rolando estás por aquí levantando la mano, entonces si quieres abrir tu micrófono.
Y una disculpa, había un poco de ruido, entonces no pude intervenir en el momento que me, que me hiciste la pregunta, pero sí, muchas gracias a María del Carmen por la excelente presentación, la introducción de su trabajo y también por los comentarios de Claudia y Juan Carlos, que son, que son muy importantes para comprender el verdadero aporte del texto de Mari Carmen. Yo sí tengo dos o tres preguntas. Eh, Me parece muy interesante la propuesta de estudiar a los vendedores ambulantes, vendedoras ambulantes. Y yo quería preguntarle que ya que ha tenido mucha experiencia a lo largo del tiempo en este tema, ¿cuáles serían como los retos que plantean el contexto o los contextos para el estudio del ambulantaje o del ambulantaje, podríamos decirle de esa forma? Sí, el hecho de ser un investigador o una investigadora plantea retos específicos en el acercamiento a estos actores y actoras. Y la otra que me parece interesante, que me quedo con mucho interés por saber si estos grupos de vendedores ambulantes han como tienen como otro tipo de propuestas culturales que logren como crear espacios para ellos dentro de las ciudades, como espacios de resistencia ante estas políticas neoliberales que se van como que se van creando, pero que a la vez van estableciendo un tipo particular de ciudad. Gracias y muchas felicidades por el texto. Bueno, gracias Rolando por tus preguntas. Yo intenté hacer una pequeña síntesis simultáneamente para María del Carmen a través del chat para que ella tenga un poquito más de facilidad en poder responder a tus preguntas. Entonces, María del Carmen, sí. Muchas gracias, no, muchas gracias, Rolando, por sus preguntas. Y bueno, uno de los grandes retos es que, como se dice actualmente, el tema del comercio en las calles se viralizó. Se viralizó en términos de investigación. Y este libro sale en el 2021 y yo trato de recoger todo lo que puedo en ese momento, pero hay muchas cosas que quedaron y de ahí en adelante se produce mucha investigación que hay que recuperar y que hay que analizar desde una perspectiva total y desde una perspectiva macro. Entonces, ese es uno de los retos que hay que enfrentar, actualizar o volver a interpretar. El otro reto es para la antropología, que tiene tantos aportes metodológicos, es el análisis de las expresiones culturales en movimiento, de gente que tiene muy poco tiempo para hablarte en el espacio público e incluso que tiene muy poco tiempo en su casa, no tiene condiciones en su casa para recibirte y hablar sobre la vida cotidiana y sus formas culturales. Entonces, la antropología mm, ahí tiene mucho que decir, no lo ha dicho todo, y ahí es donde tenemos que aportar. Por eso yo insistí en una etnografía informal, porque mientras tenía que estar en San José, al mismo tiempo que documentaba lo que estaba haciendo la policía, no tomaba fotografías, porque en ese momento el internet y la cámara, el celular, no estaban presentes. Pero documentar lo que hacían la policía, lo que hacía vendedores ambulantes, lo que hacía transeúntes común y corriente, intentar preguntar algo era un reto cotidiano
y era parte de esa etnografía informal. En tercer lugar, creo que otro de los retos se refiere al tipo de afecto y de relación que vamos a establecer con estas personas. Aquí la antropología también tiene una ética muy distinta a las éticas de las otras disciplinas. No digamos mejor ni nada por el estilo, pero es una ética distinta. Entonces aquí tiene que haber un compromiso en distintos niveles y responder hasta donde nos sea posible. Desde el ámbito académico, yo dije, bueno, aquí hay un reto y es motivar a estudiantes para que investiguen. Además, estudiantes que tenían dificultades para obtener su tesis, porque tenían familia, tenían trabajo, tenían dos o tres trabajos, etcétera. Entonces, ¿cómo conjugar realidades, la investigación del comercio en las calles con las realidades de investigadores que enfrentan situaciones, no digo que iguales, pero sí muy similares? Y entonces, desde el ámbito académico, impulsar eso, desde el ámbito académico, generar información para que se organicen grupos o para que los grupos, por ejemplo, los colectivos de defensa de la aduana, que había ingenieros, arquitectos, gente de la sociedad civil en general, encontraran datos de inmediato y pudieran establecer un diálogo con autoridades, las autoridades policiales y políticas, etcétera. Pero también con las y los vendedores ambulantes, hasta donde nos fue posible. En esa línea, a mí, yo debo decir que me queda eh, no sé cómo, una carencia, porque no podía enfrentar todos los retos que había. Y sí creo necesario una serie de espacios para las personas que trabajan y viven en la calle, de maneras de información sobre cuáles son sus derechos y sobre qué caminos pueden tomar para mejores condiciones de vida. Hay una necesidad imperante de estos sectores. Las formas de planificación urbana, no lo digo yo, ya esto lo han dicho otras investigadoras, es una maraña legal, técnica, que ni siquiera las personas que estudian esas marañas o que están ahí logran entenderlas. Entonces, se necesita generar toda una serie de información para que las personas realmente puedan ejercer y luchar por su derecho a la ciudad. Ese, llamémoslo, creo que es el cuarto reto. Entender que el derecho a la ciudad no es solo decir cómo me gusta la ciudad, es participar en la reestructuración de la ciudad. Y ahí digo, hay que luchar también contra la tiranía de los especialistas y la tiranía de los especialistas. No solo las personas que estudian la ciudad tienen el derecho de transformarla, de opinar, de decir, etcétera, etcétera, sino todas las personas que viven en la ciudad. Entonces, eso, Rolando, creo que son algunos de los muchos retos que hay en esto, en la investigación social. Y sobre los grupos de vendedores ambulantes, si tienen otras propuestas culturales, sí, tienen otras propuestas, han tenido otras propuestas. Y ahí retomo la pregunta de Mónica sobre una serie de mujeres, que proponen. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, con la defensa de la calle 13 bis, que es una calle de artesanos, era una calle de artesanos que fue demolida con tractor por el gobierno local de San José, las que lucharon y las que estuvieron al frente de las organizaciones sociales eran fundamentalmente mujeres, no solo, pero eran fundamentalmente mujeres. Y estas mujeres tenían otras propuestas. Por ejemplo, un museo de artesanía. Por ejemplo,
el mejoramiento de las condiciones de un museo, de un mercado de artesanía al cual llegaban los turistas y las turistas, y les gustaba estar ahí, querían estar ahí, era un mercado interesante. Pero parte de la estrategia política fue dejar que se deteriorara para empezar a sacarlos y sacarlas de ahí. Entonces, estos grupos tenían propuestas. Las propuestas de estos grupos nunca fueron escuchadas. No fueron escuchadas. Y así a lo largo estamos hablando en México, en Ecuador, posiblemente en Colombia, etcétera, hay propuestas. También de articulación del comercio en las calles. Recuerdo una de las propuestas, también por mujeres, que era hacer las rutas del comercio ambulante en la ciudad. Esa, que me parecía muy interesante, muy hermosa. La otra propuesta que era hacer las rutas no del comercio en las calles, sino de la arquitectura del comercio en las calles. Entonces, ir fundando en distintos lugares de las ciudades cómo era esa arquitectura y que las mismas personas vendedoras ambulantes pudieran dialogar con los públicos para generar una mayor sensibilidad en la sociedad civil sobre sus formas culturales de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las ha habido y bastantes, pero no han sido muy escuchadas, lamentablemente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a María del Carmen y a Rolando también por las preguntas. Yo creo que vamos a ir llegando al cierre ya de nuestra conversación. En ese sentido, pues queremos darle la palabra ya a María del Carmen, digamos, para ir haciendo ya como un cierre de esta presentación y posteriormente Claudia y Juan Carlos, pues podrán decir unas últimas palabras. Entonces, si quieres ya María del Carmen, eh, unas últimas palabras en esta conversación. Escribí María del Carmen por el chat. Muchas gracias, Claudia. Y a todas las personas, Juan Carlos, Claudia Michelle Lanza, por sus generosas palabras, por haber leído el libro. Me enriquece muchísimo los puntos que ustedes ofrecieron, a las personas que participaron y comentaron, y a Claudia por esta organización y por la delicadeza de la organización y la conducción del evento. Nada más invitarles a que lean el libro y que cuando lo consideren oportuno me hagan llegar sus comentarios, porque los comentarios me siguen nutriendo para seguir pensando la ciudad y para seguir dialogando con otras y otros personajes que vamos viendo para luchar por una mejor ciudad. Muchas gracias de corazón. Gracias, María del Carmen. Claudia, Agradecerles nuevamente por la invitación. Me llena mucho orgullo poder compartir estos espacios. Creo que es importante reempezar un poco más las ciudades, el trabajo de investigación. Es muy importante trabajar de la mano con las comunidades, con la población como tal. Creo que también el trabajo de docencia y extensión que hacen las universidades es sumamente importante y creo yo que más allá como de los espacios académicos, debemos creernos como profesionales, pues todos esos conocimientos y habilidades que hemos ido ganando no solamente en las aulas, sino trabajando con las personas y a mí la venta ambulante me inspira demasiado, más que un oficio, yo la considero pues un arte, desde el hecho de que las personas
tienen toda una lógica, ¿verdad? Para comunicarse, ¿verdad? Para defenderse, para presentar su mercadería. O sea, es un negocio que se ejerce a- al espacio. Entonces, creo yo de que es importante seguir retomando, ¿verdad? Este tema, seguir en la lucha con estas personas vendedoras para que puedan vivir en paz, ¿verdad? A quienes lo asumen como una forma de empleo y para quienes disfrutan, ¿verdad? Apropiándose del espacio, configurando identidades, ¿verdad? Formas de socialización, seguir, ¿verdad? Promoviendo estos espacios porque al final la ciudad debería ser para todas las personas y no solamente para la economía o para los sectores profesionales o los estratos económicos de mayores ingresos. Y también es importante retomar ciertos proyectos urbanísticos y de planificación que surgen dentro de las ciudades, porque eso también, no solamente, por ejemplo, el caso que estuvimos discutiendo hoy de las personas vendedoras ambulantes, sino también hay otros grupos, hay otros sectores populares que se ven afectados, ¿verdad? Influenciados por este tipo de lógicas. Y nada más que agregar, muchísimas gracias, de verdad. Esperemos que podamos seguir conversando y nutriéndonos de tan valioso conocimiento. Gracias, Claudia. Juan Carlos. Profesora, bienvenida a Medellín cuando quiera caminar, recorrer otros espacios de la ciudad con otras formas de vender, con otras formas de promocionar, pero sobre todo otras formas de disputar el espacio público, porque va quedando también en el camino la relación de lo comercial en los centros históricos y la diversidad de acciones en los centros urbanos de carácter industrial o de servicios. Y ahí juegan unas tensiones muy fuertes entre lo tradicional y lo moderno, entre lo hegemónico y lo contestatario, y entre aquellas cosas que empiezan a ser reguladas por actores que superan la capacidad del espacio, superan la capacidad del Estado. Ahora que quité la grabación, le cuento una historia porque no la puedo contar aquí. Pero sí, sí me parece muy valioso poder establecer algunas líneas de trabajo, tal vez acá hay un compañero de una corporación que se llama Ceiba, que es de Derechos Humanos, Santiago, es estudiante de antropología de la Universidad de Antioquia, y hay unas formas distintas en las que los muchachos y las muchachas están viendo la ciudad, que valdría la pena también meterle al análisis en la construcción de la ciudad, la construcción del espacio, el derecho a la ciudad, los circuitos comerciales y todo lo que se mueve en la biopolítica actual en ciudades como Medellín, que es una cosa de servicios e industrial con una eclosión turística muy alta. Muchas gracias por su texto, muchas gracias por el rato que nos ha dedicado, Claudia, Rolando, Claudia Duque, que gentilmente me invitó y creyó que podía decir alguna cosa medianamente apropiada, y a quienes nos han dispuesto su corazón y su cerebro en este tiempo de conversación y se han conectado con el texto y con las palabras nuestras. Bueno, muchísimas gracias a Juan Carlos también. Entonces, vamos a dar cierre a esta conversación. Para nosotros ha sido realmente un honor, pues no solamente contar hoy con la participación de María del Carmen, sino de conocer su trabajo, que es muy interesante. Esperamos poder compartir también a través de la red otras de sus publicaciones y otros trabajos para que las personas que están interesadas puedan conocer un poco más sobre su obra. Agradecerle muchísimo a Claudia Lanza y a Juan Carlos por aceptar la invitación y participar con nosotros hoy en este diálogo como comentaristas. A todas las personas que se han conectado con nosotros en este momento, muchísimas gracias por su tiempo y por su escucha. También a las personas que posteriormente podrán consultar este video. Agradecerles también por estar con nosotros. Les dejo a través del chat nuestras redes desde donde pueden también contactarnos y nuestro correo. Decirles también que en el mes de marzo, el 17, tendremos otra conversa antropourbana, un trabajo sobre Bogotá con Federico Pérez. Y pues a través de nuestra lista de correos les estaremos haciendo llegar oportunamente la información para que se sigan conectando con nosotros.
Por ahora nos despedimos, les mandamos un abrazo muy grande donde quieran que estén y nos vemos entonces en una próxima conversa antropourbana. Hasta pronto.